hoy vamos a hacer un plato para corredores. Esto va a ser, bueno, no vamos a ganar el maratón con esto, pero por lo menos entre los 3 primeros podemos quedar. Esto nos va a dar una energía de la leche. Y va a ser una presa ibérica, que justo ahora está en temporada, es la época de matanza, y le vamos a poner unos hongos, unas pocas vainas, un arroz integral y unas semillas de sésamo. Con un poco de oliva virgen extra vamos a tener un plato súper completo, que se puede comer de plato único porque ahí metemos ya todo, metemos la verdura, metemos la carne y va a ser para comer de plato único. Entonces lo primero vamos a empezar con las vainas y los hongos, salteadas, no lo vamos a cocer para que conserve todo el sabor y no pierda ninguna propiedad. Lo primero, las vainas, como siempre, quitarles el hilo y les haremos el corte a lo largo para que quede más finito. Se nos va a hacer mucho más fácil, sobre todo al no ser cocidas, necesitamos que se nos haga antes, si no las tendríamos que hacer a fuego muy lentito e incluso taparlas. Después le daremos una vuelta junto con las vainas a los hongos y por último, ya antes de emplatar, hacer la carne, porque la carne la vamos a hacer fileteada, entonces va a ser vuelta y vuelta. Y mientras vamos cortando esto, Arantxa Azkurdia, la nutricionista, nos va a dar las propiedades del plato. Todos sabemos que la alimentación es la base para gozar de una correcta salud, pero los deportistas también sabemos que la alimentación es fundamental, sobre todo para aumentar el rendimiento y para evitar la inflamación celular producida por el exceso de deporte. Loren nos está preparando un plato completo y equilibrado. Arroz con vainas, con hongos y presa ibérica, donde se encuentran las fuentes de los 3 macronutrientes. Por ejemplo, en la presa ibérica tenemos una muy buena fuente de proteína. ¿Por qué es importante la proteína? Porque forma parte de la masa magra del cuerpo. Es el ladrillo que va a formar poco a poco ese músculo tan importante en el deportista. Como no, tenemos la fuente de hidrato de carbono en el arroz, las vainas y los hongos. Todos los 3 son hidratos de carbono porque se transforman en glucosa, fundamental para ahí sí el rendimiento del deportista. Y luego cocinado con esa cucharadita de aceite de oliva, que es una fuente de grasa monoinsaturada. Por lo tanto, vamos a seguir a Loren viendo cómo cocina ese plato, que sería una elección maravillosa como un plato principal para la alimentación de un deportista. Ahora con la sartén bien caliente, con una cucharadita sopera de aceite y lo primero salteamos las vainas. Cuando las vainas hayan cogido un poquito de color y se hayan hecho un poco, añadiremos los hongos. Y por último el arroz, que ya está cocido, que simplemente es mezclarlo junto con las pipas de sésamo y otra cucharadita más pequeña de aceite de oliva virgen extra para aliñarlo. Ya tendremos la guarnición lista. Hacemos los filetes finos, para lo que he explicado antes, para que no se seque mucho, pero que nos quede jugoso y que no quede rojo por dentro, que es lo que a la gente con el cerdo le pasa, que no le gusta demasiado. Como 3 filetes, unos 150 gramos de presa. Ya están las vainas un poco salteadas, añadimos las láminas de hongos y un poquito de sal, que todavía no le hemos puesto nada. Y seguimos salteando, igual, a fuego medio alto. Ahora, para hacer la presa a la plancha, un truco para no echarle mucho aceite y que no se nos quede en la sartén es echárselo aquí, lo esparcimos un poco y esa es la cara que le vamos a poner en la sartén. Y como la presa nos va a soltar grasa, no nos hace falta más cantidad que eso. Mientras se va haciendo, se nos va a terminar las verduras con los hongos, le vamos a añadir el arroz integral, que ya lo tenemos cocido previamente, aliñamos con unas poquitas pipas de sésamo, que le van muy bien a este tipo de arroz, le da un sabor especial, que se tuesten aquí un poquito en la sartén. Y ya tenemos la guarnición lista. Mientras se nos está terminando de hacer la carne, veis que no hace falta más grasa porque la misma presa ibérica la suelta y es más que suficiente. Y directamente vamos a emplatar ya. Vamos a poner nuestros filetes de presa ibérica aquí. Les vamos a añadir un poquito de sal y la guarnición, que más que guarnición es un primer plato, esto es un plato completo. Terminamos con unas poquitas semillas más de sésamo y con esto listo. Ya podemos correr maratón y casi ganarlo, ¿vale?